Introducción. Eh, Hoy principalmente les vamos a hablar de las bases de datos no SQL. Pues ahorita Santi va a hablar de Dynamo y yo les voy a hablar de MongoDB. Listo. Ajá. Listo, Jaime, sí, gracias. Sí, efectivamente existen pues mucha variedad de bases de datos no SQL. Ahí también entrarían como las tipógrafo y todas esas. Listo. Mongo viene del inglés homungus, que significa como enorme. Entonces, básicamente es una base de datos no SQL orientada a documentos. Está escrito en C, eh, que en lugar de guardar los datos en tablas, lo hace en estructuras de datos BSON, que es como unos datos binarios de tipo JSON. Es muy similar al JSON. La razón de que Mongo esté escrito en C nos permite que se vea una notoria capacidad para aprovechar los recursos de la máquina, solo por estar pues ya desarrollado en C. Tiene unas características que, que son, por ejemplo, la consulta ad hoc. Con Mongo podemos realizar tipos de consulta, podemos hacer búsquedas con campos, consultas de rangos, expresiones regulares, devolver campos específicos y también se pueden hacer consultas con archivos JavaScript, ¿sí? Eh, un momentico, porfa. Listo. Además de esto, pues tenemos que las consultas pueden devolver un campo específico del documento, pero también, bueno, pues podemos diseñar toda una consulta en JavaScript, listo. La indexación. Para los que no están como muy contextualizados de lo que es una indexación en bases de datos, los índices se utilizan como unas claves para, de los datos en una tabla, en una estructura como binaria para mejorar la capacidad de una búsqueda. La indexación nos ayuda pues, a aumentar notablemente la velocidad de las búsquedas. Cuando una tabla incluye índices, por ejemplo, estas en Mongo, se pueden hacer indexación múltiple, o sea que pueden tener varios índices, ¿sí? Cuando tienen múltiples índices, cada índice aumenta el tiempo que lleva a procesar una actualización de la tabla. O sea, es bueno para agilizar las búsquedas, pero en el momento de actualizar datos de la tabla se vuelve un poco más lento. Y también, digamos, si estamos usando unos índices a día de hoy, pues, no sé, en X o Y tiempo, el índice ya no sea como tan relevante, tan importante, es bueno eliminarlo siempre para que no se haya afectado pues el rendimiento, ¿sí? Listo. Aquí en Mongo podemos utilizar cualquier campo indexado y pues podemos hacer múltiples índices como ya lo acabo de mencionar. También podemos manejar lo que es la replicación, ¿sí? Eh, del mismo modo, pues la replicación es como, o sea, ahí está el primario. Dale, Jaime. Sí, exacto. Por ejemplo, las de Oracle cobran por índice también. Exactamente. En el caso de Registry también cobran por índices. Listo. Se maneja pues la replicación primaria y secundaria. Listo. Primario es que puedan hacerse cargo de consultar y de leer. El tipo secundario es solo réplicas de lectura, como read réplicas. Entonces las bases de datos réplicas serían como solamente para consulta de datos. En caso tal de que, digamos, tiene que escalarse, es la siguiente característica que, no, ahí no la mencioné. Está el escalamiento horizontal, que es cuando él necesita más recursos, ellos se van escalando pues a medida inteligentemente, horizontalmente, utilizando pues los recursos que necesiten para que no se mueran en peticiones ni nada así. Para eso es muy bueno tener clústeres de esto, tener pues las réplicas.
Eh, Mientras podemos realizar consultas en el modo primario, en un conjunto, en un nodo tipo primario, o sea, de escritura y de lectura, el secundario actúa como una réplica de datos, como modo de copia de seguridad. En caso tal de que se muera un nodo primario, eh, un nodo secundario puede pasar a tomar el papel del nodo primario. Es muy tolerante pues a fallos, el mismo como que detecta que no hay nodo primario y de una vuelve un nodo secundario a tipo primario, para que pues sea muy tolerante a fallos. Está el almacenamiento de archivos. Aparte de, pues, de almacenar así texto plano y estructuras de datos ahí, también puede almacenar archivos. Esta funcionalidad se llama GridFS de File System. Eh, También maneja pues balanceo de carga y recopilación de datos, y Mongo puede ser utilizado como un sistema de archivos. Y está la ejecución de JavaScript del lado del servidor. Entonces Mongo tiene la capacidad de realizar consultas utilizando JavaScript, haciendo que éstas sean enviadas directamente a la base de datos para ser ejecutada. Y listo. Ahora vamos a ver cómo funciona Mongo. Por ejemplo, Mongo es una base de datos orientada a documentos. No es necesario que seguir un esquema estricto como lo son las bases de datos relacionales. Entonces, si, por ejemplo, está esta colección persona, este dato de acá, tiene esa estructura: nombre, apellidos, edad, aficiones, amigos. Y si yo quiero meter este otro dato que tengo aquí, que dice nombre, estudios y amigos, en la misma colección personas, se puede hacer perfectamente. Podemos ver que no tiene el mismo esquema. Por ejemplo, estudios es un campo nuevo de acá y amigos son de otro tipo de dato. Aquí lo estamos colocando como un entero y aquí es una lista de objetos. No hay ningún problema para manejar esto así. Entonces nos permite pues mucha flexibilidad a la hora de almacenar datos. Listo. Unas ventajas: tiene validación de documentos, tiene motores de almacenamiento integrado, tiene menor tiempo de recuperación ante fallos, una velocidad alta de consultas, es de código abierto, tiene escalamiento sencillo. Y pues aquí en Mongo pues podemos manejar varias bases de datos distintas para proyectos distintos. O sea, podemos solamente con la URL de conexión acceder a la información fácilmente. Y desventajas, pues no posee muchas desventajas. Habían unas desventajas que encontré, pero son ya como muy antiguas, que era como que el producto era muy joven, o que había gente que tenía muy poca experiencia manejándolo. Y pues también que no es una solución adecuada para aplicaciones con transacciones complejas. Listo. También estaba leyendo que había una herramienta, pues que Mongo cuenta con varias herramientas, por ejemplo, que analizan cuando una consulta puede ser mejorada o está siendo pues mal estructurada. Listo. ¿Por qué podemos usar Mongo? Entonces, Mongo es un proyecto en constante evolución. Cada versión ofrece nuevas interesantes mejoras. La principal razón para usar un Mongo es que tiene pues una gran velocidad y la capacidad para almacenar datos es muy grande. Otra cosa también muy importante es que Mongo se basa principalmente en escribir en memoria antes que escribir en el disco, lo que lo hace pues mucho más rápido para la hora de escribir. Listo, muchachos. Entonces aquí pues me hubiera me hubiera alargado mucho aquí escribiendo este tutorial. Entonces decidí mejor mostrarlo acá en la página de este muchacho, Diego Calvo se llama, que lo tenía abierto ya. Aquí nos hace pues un tutorial de manejo de bases de datos Mongo. Entonces aquí tenemos como varios tipos de inserción, muchos tipos de búsqueda, actualización, de borrar y de copiar los datos. Entonces, listo. Esto de manejo básico es como para manejar la base de datos a nivel pues de consola, pero pues hoy en día mucha gente ya no lo usa por consola, pues ya es a gusto, ¿cierto? También hay muchos plugins, por ejemplo Mongo Compass, que es para manejar, pues ver la estructura de datos, lanzar queries ahí mismo, eh, y así. Pero vamos a ver pues las operaciones del CRUD, ¿sí? Entonces vamos a la parte de inserción. Listo. Para insertar un elemento pues definido, simplemente
definimos un JSON como lo queramos, como lo necesitemos, y simplemente le damos en la base de datos, amigos, le damos insertar a la colección amigos, en la base de datos a la colección amigos, le damos insertar y le mandamos el JSON. Listo. Un elemento directamente, sin definir previamente un objeto JSON, simplemente hacemos la misma operación anterior, db punto, el nombre de la colección, insertar, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis mandamos el objeto o el array de objetos, pues lo que queramos ingresar ahí, ¿sí? Por ejemplo, acá está de una vez el array de documentos. Entonces aquí definimos un objeto JSON ítem 3, otro llamado ítem 4 y vamos a meterlos en una lista. Aquí podemos observar que es una inserción directa. Abren estas llaves cuadradas para meter un array y dentro de él mandamos los objetos ítem 3 y ítem 4. Este comando que está acá es para insertar un fichero JSON, pero JSON, JSON desde consola. Eh, con ./mongo import le decimos pues el host donde está la base de datos, por qué puerto, el nombre de la base de datos, el nombre de la colección, el nombre del archivo JSON y que va a ser un JSON array. Y listo, pues como les decía en Mongo Compass, por ejemplo, está la opción ahí muy gráficamente de insertar archivo JSON en la colección y listo, simplemente selecciona el JSON con un file chooser y listo, de una le carga la colección. Pues ya esas funcionalidades de consola, ya es pues al que más le guste la consola, ¿cierto? Listo, vámonos para la parte de búsqueda que es como más interesante, es como la que más profundizan acá. Listo, un comando de búsqueda sencillo es pues, simplemente nombre de la base de datos, nombre de la colección y le hace un find. Entonces aquí va la consulta y aquí va la proyección. Listo. Entonces, por ejemplo, find, decimos que vamos a buscar la edad y aquí le mandamos, por ejemplo, esta proyección que es greater than 25. Lanzándole pues este operador, nos va a listar todos los amigos que sean de edad mayor a 25. Entonces nos facilita pues ahí mucho como las consultas. Otra proyección, por ejemplo, aquí, que nos encuentre el nombre que tenga Marisa y que nos muestre en la posición, la respuesta, en el registro de respuesta, que en la posición 1 nos muestre el nombre y que en la posición 2 nos muestre el apellido. Aquí más abajo vemos un ejemplo de este, ya lo vamos a ver. Mostramos toda la colección, pues un find, abre y cierra paréntesis, lista todos los registros de la colección. Listo. Si quieres, por ejemplo, él manda así los registros en la consola, ¿cierto? Si los queremos ver más bonitos, simplemente le damos .pretty y él ya nos identa el JSON. Listo, operaciones de comparación. Ahí está la del greater than, que es la que les acaba de mostrar de arriba. Y mira que aquí manda la proyección que es que que el nombre de uno aparezca en el primero y apellido aparezca de segundo ahí en el resultado. Siempre en una consulta pues de Mongo se va a ver primero el Object ID. El Object ID es el identificador único de cada elemento de una colección. Es, es un UID. Listo, entonces aquí nos deja el UID, el nombre de Luis y el apellido Martínez. Él es el que cumplió pues con el requerimiento de que tenga más de 25 años. Y pues con el menor que es, con el less than. Listo. Y pues es la misma. Entonces los que tienen menos de 25 años son estos de acá. Listo. Están los operadores de existencia y de tipo. Entonces, como Mongo es una base de datos sin esquema, cada documento puede tener distintos campos e incluso estos campos pueden ser de distintos tipos, lo que veíamos ahorita. Entonces, la existencia. Por esto, perdón, es muy habitual usar las consultas en una operación que nos indique la existencia de un campo. Entonces, por ejemplo, aquí
se inserta un objeto que tenga nombre, edad y aficiones, una lista de aficiones. Vamos a buscar si apellidos existe. Perdón, si apellidos no existe. Si apellidos es falso, nos muestre el primer, pues el nombre en el campo, en la posición uno. Y pues ya nos devuelve el UID y el nombre. Listo. Pues porque efectivamente apellidos no existe en este objeto que estábamos ingresando acá, ¿cierto? Si aquí en este caso hubiéramos dicho exist true, pues ingresándole solo este dato, él no nos mostraría aquí nada. Listo. Y de acuerdo a lo de tipo, si queremos hacer una consulta por tipo de dato, usaríamos find type 2 y nombre 1. Apellido type 2. Listo. Eh, ¿Qué más? Bueno, aquí podemos como unificar condiciones, ¿cierto? Que es, por ejemplo, que tenga más de 17 años y que el nombre sea Marisa. Es como, pues es todas las consultas que vemos, que sabíamos nosotros, pues normalmente de las bases de datos relacionales. Él pues no se queda atrás como con esas limitaciones. Entonces, pues listo. Ahí simplemente hacemos un AND, de que tenga más de 17 años y que el nombre sea Marisa, no más. Un OR, pues que cumpla esta o esa condición, pues ya es como lógica de condicionales, pues así como sencilla, que sea mayor de 20 años o que se llame Marisa. O sea, aquí nos devolvió a Marisa y a Luis. Porque no tenía, este porque tenía más de 20 años y esta porque se llamaba Marisa. Listo, y la negación que la edad no sea mayor de 23, pues ahí podremos como estructurarla como nosotros queramos, ¿cierto? Podríamos decirle que no sea mayor que 23 o podríamos simplemente quitarle este not y decirle aquí LT, de que sea menor a 23 y ya. Mm, Aquí pues hicieron otro ejemplo de negación que era que no fuera mayor de 23 y que no se llamara Marisa. Listo. Mm, ok, aquí. Espera un momento, porfa. Listo, aquí las de regex. Por ejemplo, aquí simplemente estamos diciéndole que el nombre que cumpla con esta expresión regular, que sea pues lo que sea, que tenga una, y aquí termina la cadena. Entonces, por ejemplo, aquí viene lo que sea, tiene una y termina la cadena, que es Marisa. Listo. Y pues Natalia también. Operaciones sobre array. Entonces, pues a un array como tal le podremos hacerle un count para que nos devuelva la cantidad de objetos que tiene. Eh, También podemos ordenar descendentemente, pues para listar. O sea, él hace un find, pero simplemente nos va a listar pues en orden los registros que cumplen pues con lo que mandamos acá en la query, ¿cierto? Listo. Ahí simplemente está ordenando descendentemente por el nombre. Bueno, y aquí lo mismo, pero ordenando ascendentemente. Simplemente se le manda nombre no, ya no uno, sino nombre menos uno. Y ya con eso ya él nos ordena ascendentemente. Listo. También podremos limitar la búsqueda que solamente pues nos muestre dos registros, dos resultados en la búsqueda. Y también podemos, o sea, aquí no estamos diciendo que nos muestre los dos primeros, por decirlo así. Y aquí le estamos diciendo que nos muestre después de n cantidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los dos primeros los va
nos va a saltar y de ahí en adelante ahí sí nos va a mostrar los demás resultados. La verdad no sé para qué podría uno utilizar esa consulta, pero pues en algún momento uno la puede utilizar, ¿cierto? Y también pues podemos convertir como un array. Los convertimos, al final le decimos punto to array y ya mostramos como tal la colección en forma de array. Pues los resultados. Listo, esa es la parte pues de búsqueda que era como la más larga. La parte de actualizar y borrar es más rápida. Si vemos, por ejemplo, la forma de actualizar, que es añadir nuevos campos y modificar campos existentes. Aquí, por ejemplo, email era un campo nuevo que no estaba pues en persona y simplemente le mandan aquí peso set y ya él sabe pues para qué campo modificar, ¿cierto? Y para modificar campos existentes es de la misma forma, sino pues es totalmente la misma estructura, la misma sintaxis para ese, sí. Se dice pues que al nombre que sea Marisa le va a colocar en apellidos, le va a poner estos campitos, estos valores. Y listo, pues es la misma estructura para la actualización. Solo que él hizo pues igual ejemplos distintos que con un dato que sí tuviera y con otro dato que no. No cambian nada. Aquí para eliminar, que es como como una parte de actualizar. Por ejemplo, mira aquí le dicen la base de datos en la colección prueba, van a guardar este objeto. Es un array que tiene todos estos objetos de acá. Listo. Y luego le dicen a esa base de datos, le dice update y van a coger array, van a coger array y le van a poner JSON vacío. De cierta forma es como un eliminar raro ahí. Mm, y pues ya para borrar documentos específicamente le decimos base de datos de la colección, punto remove, le decimos el nombre, pues el criterio por el cual queremos que se elimine. Y sí, aquí sí, pues lo que uno hace generalmente en un backend o lo que sea, uno siempre elimina como por el ID, por el object ID. Es más sencillo, pues como para aquí ya entraría a borrar mucha gente, a muchas personas, ¿cierto? Entre pues, más preciso sea la consulta para borrar el registro que queramos, será mejor. Para ahorrar la colección completa, simplemente a nivel de colección, a amigos le decimos punto drop, como en bases de datos relacionales que le hacíamos un drop table o así. Y borrar la base de datos como tal es a nivel de base de datos, le decimos punto drop database. Y pues aquí entre paréntesis le mandamos la base de datos pues también podemos decirle aquí, es otra forma de ahorrar, ¿cierto? Así le podemos decir a este nivel, le decimos drop y se ahorra amigos se desaparece. También podemos decirle drop collection y le mandamos entre paréntesis el nombre de la colección, por ejemplo, si queremos borrar amigos. Y pues a nivel de base de datos es este último que es drop database. Listo, también les quería mostrar, muchachos, aquí eh, un código sencillo de Node donde pues está hecho en TypeScript, pero con Node, sí. Y simplemente lo que hacemos acá es crear una base de datos logueándonos, pues una base de datos que tiene logueo, que tiene autenticación, y les creamos unas colecciones como predeterminadas. Entonces, listo. Entonces, aquí en el constructor, él va a intentar crear una base de datos. Entonces, entra este método create database. Ahí simplemente le decimos a Mongo Client que viene importado de MongoDB, que nos realice una conexión a la variable de ambiente database URL, que es, en este caso es MongoDB, dos puntos slash, la IP y el puerto. El usuario es MongoAdmin, contraseña secret y el nombre de la base de datos es Service Catalog. Listo. Entonces ahora aquí manejamos otra vez las variables de ambiente en variable.database URL slash admin. Listo, ahí entramos como administradores de la base de datos. Le decimos que vamos a entrar con el usuario el que les acabo de mostrar acá, MongoAdmin, y con la password secret. Listo, ya con eso se loguea. Eh,
Luego aquí para tomar el cliente como tal, le decimos client.db admin para que coja el cliente y le decimos punto .admin. Luego definimos una constante que llama database, hacemos un await, listamos las bases de datos. Luego mandamos esta database a este método para saber si la base de datos que tenemos acá en estos variables de ambiente ya existe. Si no existe, pues entonces la va a crear. Si element existe. Entonces simplemente es un find index y pues si nos devuelve -1 es porque no existe. Y listo, pues aquí en el caso de que tal si exista, ya nos conectamos, hacemos pues imprimimos en pantalla conectado, conexión completa a la base de datos tales, perdón, a la URL tales. Y si no, pues decimos que la base de datos no existe. En caso pues de que nos hubiera devuelto un -1, ese método de acá. Listo. Ya luego sabiendo que la base de datos ya existe, entonces ya podemos tomar esa base de datos que desde nos paramos aquí en client.db y le mandamos entre comillas el nombre de la base de datos, que es Service Catalog. Ya con eso en DB pues nos queda como tal Service Catalog. Listo. Entonces aquí decimos base de datos Service Catalog seleccionada. Ahora vamos a listar las colecciones de esa base de datos. Entonces decimos db.listcollections.toArray. Y listo, aquí vamos a crear las colecciones, que es lo que les decía que son para crear unas colecciones por defectos y como predeterminadas. Le decimos create collections, aquí tenemos una lista de collections, los nombrecitos. Y en un ciclo le decimos primero que si ya existe. Porque si le mandamos a que lo cree y ya lo existe, pues él nos mostraba ahí como un error, ¿cierto? Se dañaba por la ejecución del código. Entonces, todas las validaciones fueron necesarias hacerlas. Listo, si no existe, entonces la crea. Le decimos db.createCollection y le mandamos el nombre de la colección, que pues sería uno por uno service, luego application, luego interface, luego route y así listo. Luego de que entra create collections, cerramos el cliente, decimos client.close y ya luego le decimos cliente cerrado. Ya con este pequeño, pues con este pequeñito bloque de código está validando, pues programando como eh, seguramente, ¿cierto? Sin errores, todo con loggers y todo. Me parece muy cortico la implementación para crear una colección. También es lo mismo es como o sea, para lanzar las queries de búsqueda, de actualización, de borrado, todo eso la verdad es como muy sencillo de lanzar aquí en Node. Pues no, yo les digo Node porque es donde pues nosotros lo hemos implementado, ¿cierto? Pero como sabemos Mongo, pues puede implementarse en muchos lenguajes. Eso se me olvidó mencionar los lenguajes de programación en los que pues que soportaban Node, perdón, Mongo, que eran una cantidad, eran muchos. La verdad se me olvidó mencionárselos. Y ya muchachos, no sé qué preguntas tengan. Sí, Jaime, mira, las inserciones las teníamos aquí, por ejemplo, nosotros no nos pusimos pues nos pusimos a hacer un JSON eh, y simplemente con Mongo Compass le dijimos a la colección que pues ahí nos quedó creada, le dijimos adjuntar el archivo y listo. La versión sí fue como más bien rápida. Vamos a abrir aquí Mongo Compass, les muestro la base de datos que nosotros creamos pues ahí en esa instancia. Ok, la verdad sí es un poquito lento Mongo Compass, pero la verdad la herramienta es muy bacana.
Un momentico, muchachos, por favor. Eh, Listo, muchachos. ¿Dónde? Este. Porque mira que este método, bueno, este método manejas a nivel como de promesa, mira. Entonces, ajá. Entonces, mm, ¿cómo así, Jaime? Ajá. Mm, crear todas las colecciones de una atacada. Ok, igual ese código, pues lo hicimos para crear esto, como por si. Exacto. Sí, la verdad, eso lo ejecutamos una vez, pues lo ejecutamos una vez en cada ambiente y sale. Listo, entonces muchachos, les muestro aquí, por ejemplo, Mongo Compass, aquí nos deja ver las bases de datos que hay, ¿cierto? Esta admin config local, esas las trae como por defecto la imagen de Mongo que yo tengo instalada, pues tengo corriendo. Este service catalog fue el resultado pues de la ejecución de ese script. Aquí están las colecciones que creó el script. Lo que me preguntaba Jaime, que por ejemplo, cómo cargamos los datos. Mira, por ejemplo, yo me voy a la parte de route, que no tengo nada. Le voy a decir import data. Le digo que un JSON, a lo mejor le doy browse, escritorio. Yo por acá tengo una colección que se llama route. Digo open y ya él detecta, ahí solo tenía una. Nos detecta todos los campos, mira que detecta que tenía Object ID. Si queremos antes de darle importar, le podemos modificar hasta los campos por el tipo que queramos. También podemos, aparte de un JSON, también desde un CSV también lo podemos importar. Le podemos decir que ignore los campos, los strings vacíos. También le podemos decir que se detenga si hay algún error cargando algún dato. Y listamos import. Y ya el de una nos down y ya nos deja aquí el datico. Este es el bison que nos dicen, es que eso en realidad es como un JSON. Si le damos acá en editar, nos deja pues, modificar cada uno de estos campos. Correcto. Mira, por ejemplo, aquí este consumo, este source, este UGID es un servicio. Les muestro aquí, por ejemplo, cómo lanzar una query rápida. Simplemente somos como para hacer un JSON. Le voy a decir que me lo filtre por ID. Va a ser un tipo Object ID. Le mando el ID del servicio. Le hago un find y ya de una busca por el ID. Por el campo que queramos, ¿cierto? Vamos por nombre. Ah, perdón.
nombre y ponemos entre comillas el nombre. No sé si este servicio esté ahí. Listo. Y así nomás. La verdad, tiene muchas cosas por acá. Espera, miremos. ¿Dónde está mi cosita? Esto es una cosa que no me gusta. Por ejemplo, ahí como estamos parados en service y en esa consulta y yo lo vuelvo a dar acá en service, él no me quita, o sea, él no me los vuelve a listar todos. Toca cambiarme de colección y volverme a parar ahí. Pero pues, bueno, también podemos, sigamos, vamos a borrar la instancia de la base de datos, como podemos importar así de fácil, también podemos coger y exportar todo esto. Podemos exportar, hasta nos dice que algún lenguaje. Pues la verdad, la herramienta es un administrador pues para la base de datos, como lo es, por ejemplo, Postgres para, ¿cómo es? PGAdmin para MySQL, perdón, para Postgres. Eh, ya que pues podemos resetear la consulta. Podemos aquí en Options, nos da más como más posibilidades, filtrar, por proyecto, ordenar, lo del skip, lo del límite. O sea, aquí nos facilita mucho como construcción de consultas. Eso es al nivel de documentos. Por ejemplo, esta opción nunca la he explorado de agregaciones. Aquí está la parte de la indexación. Por ejemplo, aquí, ajá, y mira, por ejemplo, aquí muestra el tamaño, pues el tamaño de almacenamiento, tamaño promedio, o sea, muestra muchos datos por ahí de interés. Por ejemplo, aquí solamente tenemos un índice que es por ID, por eso cuando uno consulta por ID es como la manera más rápida pues, de consulta. Y listo, muchachos, no me extiendo más para que Santi tenga tiempo de darnos la charlita. Si tienen alguna pregunta. No, Mate, es bacano, gracias. Listo, Checho. Ah, que los exige, pero sí, que ha estado exigiendo como los constructores vacíos para poder hacer el uso de las clases en Java. Pero también estoy mirando que no es para todos los casos, es como para algunos determinados objetos. Pero sí, es casoncito. Ujú. Listo. Hola muchachos, ¿cómo van? Hola, Santi. ¿Sí se me escucha? Sí, vamos a ver. Ah, bueno. Bueno muchachos, ahí ya están viendo la pantalla. Sí, Santi. Bueno, dando un poco como de continuidad a lo que venía presentándonos Mateo, la idea es que charlemos un poquito sobre DynamoDB
que debería relacionado con estos temas de bases de datos no relacionales, pero orientándonos a esta nueva movida que yo creo que estamos viviendo todos del Journey to Cloud y ver un servicio que nos dé estas mismas capacidades, pero con las ventajas que la nube nos proporciona, ¿cierto? Bueno, iniciar pues diciendo lo obvio que DynamoDB es un servicio de AWS, de la nube de Amazon. Tiene la capacidad de ser uno de sus servicios que son completamente administrados. ¿Qué quiere decir esto? Al utilizar nosotros Dynamo como nuestra base de datos, nos vamos a liberar de toda la carga operacional que nos conlleva provisionar una base de datos y administrarla, ¿cierto? No vamos a tener que tener nosotros bajo nuestro cargo el sostenimiento de un servidor que la aloje, ni las configuraciones que le damos a hacer sobre ella, ¿cierto? Otro beneficio claro al estar sobre la nube de Amazon, que no lo tengo reflejado en los slides, es el hecho de que al pertenecer a los servicios de AWS, el tema de administración de identidades es gobernado por el servicio que muchos ya conoceremos llamado IAM, con lo cual el acceso y manipulación de la base de datos continúa siendo totalmente seguro, pero mucho más sencillo de utilizar y designar nuestros proyectos, a nuestros desarrolladores y demás, ¿cierto? Bueno, ya conforme me vaya acordando de más cositas o algo, los vamos diciendo. En sí, Dynamo sigue siendo más de lo que nos mostraba Mateo, es una base de datos orientada a documentos, también de llave de valor, cuya principal característica es el hecho de ser de alto rendimiento, ¿cierto? Entonces, algunos beneficios de ella, además de los que ya les mencionaba, es el hecho de sus respuestas casi que inmediatas, nos va a proporcionar a cualquier escala de base de datos, es decir, sin importar el tamaño de la información que tengamos alojada, una respuesta en términos de milisegundos de un dígito. Esto es algo garantizado, ¿cierto? Vamos a tener lo que les comentaba el servicio administrado y por ende vamos a tener unas copias de seguridad, restauraciones y temas de seguridad en sí sobre la información integrados sin nosotros tener que intervenir para que queden debidamente vinculados. Cada una de nuestras tablas, vamos a llamarlas tablas a lo que serían nuestras bases de datos, van a tener la capacidad de ser multiregión y multimaster, ¿cierto? Entonces, recordaremos por sesiones pasadas o por conocimientos propios que AWS está dividido globalmente por regiones. Dynamo es un servicio que automáticamente nos va a proporcionar una multiregión en nuestra tabla, con lo cual la información se replica automáticamente a ellas. Y el hecho de que sea multimaster quiere decir que vamos a tener cada una de esas copias automáticas, lectura y escritura inmediata sobre ellas. Nosotros vamos a poder tener el respaldo de que nuestra información está replicada en más de una zona de disponibilidad y vamos a poder leer y escribir sobre cualquiera de ellas de forma inmediata. Y el alto rendimiento que proclaman es debido a estos números que les evidencio acá, y es que Dynamo puede gestionar más de 10 billones de solicitudes por día, teniendo picos hasta de 20 millones de solicitudes en un mismo segundo. A ver, entonces no voy a profundizar en qué es NoSQL, porque ya pues Mateo lo profundizó al principio de su presentación, pasando un poco por encima, ya que es muy similar al tema de MongoDB, básicamente el almacenamiento ya de valor y por documentos lo podríamos relacionar como si fuera un almacenamiento basado en una estructura de datos como JSON. Entonces, como podemos ver en los ejemplos, nosotros vamos a tener la capacidad de que nuestra información esté alojada en estructuras no definidas, como Mateo nos mostraba al principio. La anatomía de una tabla en Dynamo tiene diversos elementos. Algunos de los principales en sí pues es la tabla, que es la que va a contener toda nuestra información, y cualquier tabla que nosotros hayamos trabajado en Excel que contiene filas y columnas lo vamos a poder relacionar para entenderlo con lo de Dynamo, ¿cierto? Donde vamos a tener el concepto de ítem, y un ítem sería como una fila de nuestra tabla, ¿cierto? Un conjunto de toda la información que se contiene en una misma fila. Esa tabla está dividida a su vez por elementos que se llaman atributos, que ya sería
viéndolo desde la perspectiva de tabla como si fuera una columna completa. Entonces, nosotros vamos a definir nuestra tabla a partir de atributos y esos atributos tienen un elemento principal denominado llave, que es simplemente el identificador de ese atributo. En el ejemplo podemos ver que tenemos IMDb, ID, Year, Title y Box Office como nuestras llaves. Y los valores son los que va a tener cada ítem en cada uno de esos atributos. Dentro de DynamoDB nosotros vamos a tener, muchachos, dos elementos principales que son los que nos determinan, entre muchas otras cosas, el costo de nuestra tabla, ¿cierto? Que van a ser las unidades de lectura y las unidades de escritura. Entonces, empezando por las unidades de lectura, estas cuentan con dos tipos de consistencia, ¿cierto? Entonces, toda la información que tenemos nosotros almacenada en DynamoDB, y es un elemento no menor, debemos saber que está almacenada bajo discos SSD y se divide cuanto mínimo en 3 zonas diferentes de disponibilidad, ¿cierto? Entonces, como tenemos la información dividida, entonces al momento de nosotros querer leerla, vamos a tener dos diferentes configuraciones que nos van a determinar la eficiencia de esa lectura, ¿cierto? La primera de ellas va a ser Eventual Consistent Reads y es la configuración por defecto al crear una tabla. ¿Qué quiere decir que tengamos consistencia eventual? Nosotros vamos a poder tener el riesgo, por decirlo de alguna manera, de realizar una lectura sobre un elemento y que éste no sea consistente. Me explico. Tenemos nuestra base de datos replicada en 3 zonas de disponibilidades diferentes. Recuerden que al ser multimaestra, cuando nosotros insertamos sobre cualquiera de esas 3 zonas de disponibilidad, se va a replicar automáticamente en las otras. Si nosotros tenemos configuradas nuestras lecturas como consistencia eventual, vamos a tener el riesgo de hasta en un solo segundo poder leer un elemento que no ha sido actualizado. Este defecto, por decirlo así, es simplemente en un segundo. Es decir, si yo coloqué un elemento y lo consulto en menos de un segundo, si la consulta fue realizada sobre una zona de disponibilidad diferente a sobre la cual se escribió, es posible que la lectura sea errónea, ¿cierto? ¿Qué nos garantiza como beneficio tener consistencia eventual? El hecho de que las lecturas van a ser mucho más rápidas, pero pues no vamos a tener esa garantía en la consistencia de la información, ¿cierto? Por el otro lado, tenemos la consistencia fuerte. Entonces, al tener la consistencia fuerte, evidentemente solucionamos el dilema que les venía mencionando. Siempre vamos a tener garantizado que cada que leamos un elemento, tenemos la plenitud, la certeza de que ese elemento está totalmente actualizado. Pero tenemos la desventaja de que vamos a reducir la velocidad de nuestras lecturas, ya que ese segundo que les mencionaba, que se tiene como gabela en las lecturas eventuales, es un segundo que se adiciona en las lecturas fuertes. Como les mencionaba, uno de los principales motivos por los cuales las unidades de capacidad de lectura y de escritura son uno de los elementos principales a tener en cuenta al configurar nuestra tabla es el costo de Dynamo es basado en ellas. Entonces nosotros debemos saber calcular adecuadamente, sobre todo las lecturas de nuestra tabla, de acuerdo a nuestras cargas de trabajo, para que el costo sea lo más acorde posible y que no nos vayamos a sobrepasar, es decir, que capacidad inutilizada, o por el contrario, que nuestra base de datos no vaya a tener capacidad reducida, aun cuando Dynamo, como muchos de los servicios de AWS, son autoescalables, ¿cierto? Entonces, para calcular las lecturas, nosotros inicialmente tenemos que saber que este cálculo se basa en que cada ítem se va a diferenciar con que pese en términos de 4 kilobytes. Me explico. Nosotros vamos a tener un promedio de cuánto es el peso de cada ítem insertado sobre nuestra tabla. Al ser una base de datos no relacional, no es un valor estático, simplemente es un promedio y vamos a tenerlo relacionado en múltiplos de 4. Listo. Entonces, al tener 2 tipos de lecturas diferentes, pues también vamos a tener 2 tipos de formas diferentes de calcular estas lecturas. Entonces, una lectura strongly
nos va a asignar por cada 4 kilobytes una unidad de lectura. O por el contrario, las que son eventuales nos van a asignar por cada 4 kilobytes 2 unidades de lectura. Listo. El cálculo es muy similar. Vamos a iniciar por el fuerte, ya que tiene elementos que son en común con el eventual. Básicamente lo único que tenemos que hacer son 3 pasos. Vamos a tener la capacidad, el peso promedio que les mencionaba, y lo vamos a redondear a nuestro próximo múltiplo del 4. Se divide entre 4 y se multiplica por la cantidad de lecturas por segundo que debería estar soportando nuestra base de datos. ¿Qué son estas lecturas por segundo? ¿Cuántas peticiones nosotros queremos que soporte la base de datos cada segundo poder responder? En el ejemplo podemos ver que se está diagramando que vamos a tener un peso de ítem de 40 kilobytes y vamos a tener una cantidad de lecturas por segundo de 50. ¿Cierto? Esto nos implica que nosotros, para tener una base de datos con estas capacidades, debemos definirle que tenga 500 RCUs. Bueno, en el caso contrario, cuando fuera una consistencia eventual, debemos hacer estos mismos 3 pasos que les acabo de explicar, pero agregando simplemente 2 pasos muy sencillos, que es dividir el número final que nos dé entre 2 y aproximarlo. Al hacer la división vamos a aproximarlo, pero por encima, listo. Entonces, por ejemplo, en lo que se diagrama tendríamos una cantidad, un peso de cada ítem promedio de 12 kilobytes de 11. Si hacemos la operación matemática nos va a dar 16.5, pero la cantidad de RCUs que le vamos a provisionar a nuestra base de datos se recomienda que sea 17 para que ya pueda soportar esa carga, ¿cierto? Tenemos el símil a estas unidades, a estas capacidades de unidades, pero para las escrituras el cálculo es demasiado simple, solamente la cantidad de escrituras que queremos permitir por segundo por el peso promedio de cada ítem, lo multiplicamos y eso nos va a arrojar la cantidad de WCUs que debe tener nuestra base de datos. Otro concepto muy importante en DynamoDB, y es una capacidad que lo hace muy útil en varios casos de uso, es el hecho de poseer particiones. Entonces, una partición en sí es el mismo concepto que ya nosotros conocemos y es una asignación de almacenamiento que se le va a dar a una tabla. Entonces, inicialmente, cada que creamos una tabla, vamos a tener siempre asignadas una única partición, como les mencionaba, respaldada por discos duros de estado sólido y que se replica automáticamente en 3 zonas de disponibilidad distintas, ¿cierto? Entonces, DynamoDB nos permite una creación automática de particiones de acuerdo al comportamiento de nuestra tabla. Entonces, hay 2 reglas principales que determinan esta creación de nuevas particiones. La primera de ellas es cuando superemos la cantidad de 10 gigas de información. Cuando nuestra tabla posee más de esa cantidad, Dynamo automáticamente crea una nueva partición y divide la información en ella, sin sacrificar ni la lectura ni la escritura. Ya les explico cómo funcionarían las unidades ahí. Y el otro caso en el cual Dynamo automáticamente nos crea particiones es cuando se exceden las capacidades de la capacidad de unidades de lectura y de escritura de una partición, ¿cierto? Entonces ahí lo que obtendríamos un error de capacidad superada, debemos reasignar capacidad a nuestra tabla y ella automáticamente va a repartir esa capacidad en más de una partición. Entonces, hay ciertas restricciones. Cada partición debe tener un máximo de 3.000 RCUs y 1.000 WCUs. Es decir, cuando nosotros tenemos una tabla que tiene unas cargas de trabajo muy pesadas, evidentemente esta tabla va a estar repartida en más de una partición, ya que estas unidades van a ser mucho más superiores. Cuando definimos a nuestra tabla de Dynamo, unidades de capacidad y unidades de escritura y de lectura más elevadas a esos rangos que les digo, esas son repartidas entre cada una de las particiones. Es decir, nosotros no podemos asignar capacidades específicas a una partición o a otra, sino que Dynamo las reparte equiparablemente entre todas sus particiones. Y lo que les comentaba, el costo está definido por estas unidades. Bueno, el tema de primary keys. En Dynamo, pues como toda base de datos, se requiere tener definida una llave primaria
y nos va a determinar específicamente dónde y cómo se va a almacenar la información por el concepto anterior que les mencionaba, que son las particiones, tratando de aumentar el rendimiento al momento de leer y escribir de acuerdo a un ordenamiento que genera Dynamo. Por estas llaves primarias, él reparte los ítems dentro de cierta partición o otra, ¿cierto? La llave primaria no puede ser modificada y tenemos dos elementos que la pueden componer. El primero de ellos se llama partition key y es quien nos va a determinar, como su nombre lo dice, en qué partición, cuando la tabla tiene más de una, va a estar alojada la información. Y tenemos un segundo elemento que es opcional, que es el sort key, que es el que va a determinar el ordenamiento dentro de cada partición. Estas primary keys, al tener esos dos elementos, nos van a arrojar que vamos a tener dos tipos diferentes de llaves primarias. Va a ser pues algo conocido para muchos de ustedes. Vamos a poder tener una simple primary key, que es cuando solo estamos utilizando el partition key, o vamos a poder tener una llave primaria compuesta que va a hacer cuando estemos utilizando el campo opcional sort key, el atributo opcional sort key. Cuando utilizamos una llave primaria compuesta, entonces esto lo que va a hacer es que la combinación entre los valores de esos dos elementos es lo que debe de ser único dentro de nuestra tabla. Este ordenamiento que les mencionaba, quisiera explicárselos más a profundidad, cómo hace Dynamo para determinar cómo coloca cierto elemento en una o en otra partición o cómo los ordena, pero esto solo se sabe que está hecho a través de una función hash, pero el código es totalmente desconocido y no se conoce cómo funciona. Ya finalizando sobre los elementos principales de Dynamo, vamos a tener lo que nos mencionaba Mateo también en su presentación, y son los índices. Entonces, dentro de Dynamo vamos a tener algo llamado secondary indexes y vamos a tener dos tipos de ellos, ¿cierto? El funcionamiento en sí va a ser el mismo que Mateo nos explicaba para en sí la base de datos, pero vamos a tener dos opciones diferentes a escoger de acuerdo a nuestras necesidades, ¿cierto? Tenemos local secondary indexes y global secondary indexes. Ambos tienen pros y contras. Entonces, empezando por los locales, estos nos van a soportar lo que ya mencionábamos, que serían consistencias de lectura tanto las fuertes como las eventuales, ¿cierto? El problema, una de las desventajas, es que al nosotros necesitar un local secondary index, solo vamos a poder crearlo al inicio, al momento de la creación de la base de datos. No pueden ser creados cuando una tabla de Dynamo ya está existente, y una vez se crean no pueden ser modificados. En cuanto a llaves primarias, solo puede tener llaves compuestas que contengan el partition key y el sort key, y deben compartirlas con la tabla principal. No pueden tener elementos personalizados dentro de ella. En cuanto a las unidades de capacidad, van a utilizar las unidades de capacidad de la tabla. Si la tabla tiene 1000 unidades de lectura y 3000 unidades de escritura, ella va a utilizar de esas unidades para funcionar. Y está limitada a crearse solamente 5 índices de estos por cada tabla. Por otro lado, esta es la opción por defecto, pero por otro lado tenemos la opción tal vez más conveniente o que se utiliza en más casos de uso, que serían los globales. Estos globales tienen una desventaja, y es que solo pueden ser utilizados con consistencias de lecturas eventuales, pero a diferencia de los locales, estos sí pueden ser creados en cualquier momento. Pueden ser creados, modificados o eliminados, tanto en la creación como en cualquier momento del tiempo. Pueden utilizar en cuanto a llaves primarias, tanto simples como compuestas, y en el caso de tener llaves primarias compuestas, recuerden que tiene partition key, sort key, entonces puede tener cualquier valor distinto al de la tabla que ellos contengan, ¿cierto? Tienen su propia capacidad asignada, es decir, nosotros cuando definimos un global secondary index, podemos determinar o debemos determinar cuántas capacidades, cuántas WCUs y cuántas RCUs le vamos a asignar a ese índice. No sé, muchachos, si tengan alguna duda hasta ahí, si de pronto algo que no tengo en las presentaciones se lo puedo solucionar o lo podemos mirar. En cuanto a la operatividad, yo creo que es algo que sí se me pasaba a colocarlo ahí.
Dynamo, pues ya les comentaba que en cuanto a la seguridad, nosotros nos vamos a basar en IAM, que es el manejador de identidades de Amazon. En cuanto a operatividad, podemos utilizarlo en cualquier lenguaje de programación, utilizando la SDK de AWS, podemos utilizar esa SDK en cualquiera de nuestros códigos. Y las funciones, a ver, yo les muestro esto por acá. Y tenemos diversidad de comandos que podemos ejecutar sobre nuestra base de datos de forma muy sencilla y rápida. Entonces podemos hacer tanto obtención como escritura, como modificación, o sea, toda la operación que nosotros tengamos disponible para nuestra tabla la vamos a poder hacer en muy pocas líneas de código utilizando la SDK de nuestros lenguajes. O bien si ya tenemos una infraestructura de microservicios totalmente orientada a la nube, podemos utilizar elementos como Lambda, Fargate y demás. ¿Aló? Sí, yo No sé, estoy. no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud o comentario. Si no, muchachos, eso sería lo que les quería mostrar sobre Dynamo. Bueno, yo sí tengo. Cuente. Mono, una pregunta. ¿Se puede volver un poquito a una diapositiva, perdón, que habla sobre el sort key? Es que decía que era opcional, entonces, pero es que tengo una pregunta, o sea, ¿es opcional pero solo cuando se está trabajando con una partición o cómo es? Es que esa es la parte que no entiendo. No, es opcional en cuanto a depende cómo quiera usted definir la llave primaria de su tabla. Entonces usted puede tener una llave primaria simple y ahí no hace uso de un atributo definido como sort key. Entonces en ese caso usted tiene una llave primaria simple, depende del partition key nada más, y el ordenamiento dentro de las particiones se realiza con el método oculto que les mencionaba. Ya. Listo. Y qué pena, es que no terminé de entender bien sobre el RSU, sobre el cálculo del RSU. Es que no sé si es que me confundí un poco, no sé si me podría volver a explicar así a breve, abuelo pájaro por. Tenemos dos tipos de consistencia de lectura, consistencia fuerte y consistencia eventual. Entonces, rápidamente, consistencia fuerte, como recuerden que tenemos nuestra base de datos replicada en 3 zonas de disponibilidad distintas, ¿cierto? Y todas 3 son tanto de lectura como de escritura, es decir, cuando un usuario hace una petición, ya sea de escritura o de lectura, va a llegar a cualquiera de las 3, no necesariamente es puntualmente a una. Entonces, consistencia fuerte te garantiza que al leer, vas a leer el elemento totalmente actualizado. No vas a tener el riesgo de que de pronto, antecitos de que hayas leído, alguien lo haya actualizado en alguna de las otras 3 zonas de disponibilidad. Eventual, esto lo hace un poco más lento a razón de 1 segundo. Y el eventual es una lectura mucho más rápida a razón de 1 segundo, pero tiene ese problema de que puedes estar leyendo un elemento, pero si en menos de 1 segundo se fue modificado sobre otra zona de disponibilidad, probablemente estés leyendo un elemento, un ítem desactualizado. Entonces, como esta es la capacidad de nuestra tabla, de cuántos elementos pueden ser leídos por segundo, entonces nosotros tenemos que conocer un elemento principal, que es el peso o el tamaño de nuestros ítems, ¿cierto? Entonces, nuestra tabla está dividida por ítems. En promedio, ¿cuánto puede pesar un ítem? En razón de 4 kilobytes. ¿Cómo así que en razón de 4 kilobytes? Si nuestro ítem pesa, por ejemplo, 7 kilobytes, entonces el cálculo lo vamos a hacer no con el número 7, sino con el número 8. ¿Listo? Cuando son fuertes, entonces lo único que debemos hacer es dividir ese peso promedio de nuestro elemento, de nuestro ítem, entre 4. Y lo vamos a multiplicar por la capacidad de lecturas que queremos tener en un mismo segundo, que queremos que la tabla sea capaz de responder en un mismo segundo. Y ahí nos va a arrojar cuántas unidades de lectura debemos proporcionarle a la tabla para que pueda responder a esa carga. En el caso de que sea eventual, a ese cálculo, al mismo cálculo le debemos vincular una operación más, que es una división entre 2. ¿Por qué una división entre 2? Porque al ser eventuales vamos a necesitar la mitad de las capacidades de lectura.
para poder por lo que hace unas lecturas mucho más rápidas y las hace sobre cualquiera de los elementos. ¿Cómo funciona por dentro de esto? Él va y hace una doble validación. Cuando tú tienes strongly consistent, él va y cuando haces una petición de lectura no la hace solo sobre una replicación, sino que la hace sobre dos. Por eso utiliza el doble de unidades. Listo, más claro que el agua. Y otra pregunta. No, pero eran 2 por persona. ¿Alguien más tiene preguntas? Le robo una. Hágala. Es que habló que en las Global Secondary Index, o sea, pues que tenía una propia capacidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asignarle una partición 1000 y 500, entonces tengo que decir, bueno, yo quiero 10 y 5 para el index. O sea, las separo por independiente o automáticamente. Exactamente. Ya, bueno. Listo, no. Exactamente eso que dice. Cuando usted declara un Global Secondary Index, le define cuántas unidades de lectura y cuántas de escritura para ese índice en especial. Pero lo toma de lo que usted haya definido de la partición normal. Son extras. Listo, ya no jodo más. Por ende, la puya que nos hacía Jaime ahorita de que cuesta. Las que cuestan son las globales. Uh-huh. Yo no tengo más preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hágala. Pregunte, Checho, pregunte. Es que tengo una pregunta. Es que dice que el Global Security Secondary Index es utilizado en el consulta eventual, ¿sí o qué? Sí. Pero no entendí por qué. No debería ser como al contrario. No debería ser, pues precisamente si es global, no debería ser usado para las consultas que son fuertes. De hecho, no tengo cómo responder Por eso no quería hacer esa pregunta. la pregunta, pero es una limitante. Ok. No, listo, ahora sí no tengo ni una sola pregunta. Muchas gracias, mundo. Ningún otro.